Buenas tardes. A nombre de la Facultad de Economía, para mí es muy grato dar la bienvenida a este webinario Discriminaciones y Violencias contra las Mujeres Diversas. Quisiera recalcar que este es el cuarto webinario dentro de estas jornadas que empezaron el 8 de marzo con el lanzamiento del libro del informe Sombra. Seguramente este webinario será muy enriquecedor, pues nos aproxima al debate sobre estos temas tan trascendentes y poco estudiados en la academia. Quisiera de manera especial agradecer la presencia de Luisa, Isabel, Ariana y María Laura que hacen posible esta iniciativa, y a continuación le cedo la palabra a Patricia. Muchísimas gracias, Nicolás. Saludos a todas las compañeras y compañeros que están presentes, estimadas compañeras de la coalición, Lucía, compañeras, Paquita, Lizzy, el resto de compañeras que nos acompañan y a las personas que están ya conectadas a este espacio. Para mí, como parte de la coalición, Patricia Gálvez, el poder acompañar en la moderación de este foro, que es el foro número 3 de las acciones que se ha planteado la Coalición Nacional de Mujeres, conjuntamente con la Universidad Católica, la Facultad de Economía. Y en este espacio vamos a tratar sobre el título que nos convoca, que es alrededor de las discriminaciones y violencias contra las mujeres diversas. Y tenemos una visión y un enfoque de las diversidades que nos aglutinan desde la condición de mujeres rurales, de mujeres indígenas, de mujeres afrodescendientes y mujeres muntubias, o sea, es una diversidad desde nuestros espacios étnicos culturales y desde nuestros espacios de enfoques territoriales. También tendremos una revisión, una reflexión acerca de lo que es las mujeres migrantes y refugiadas migrantes, que es un tema que está actualmente en Ecuador muy atento respecto a cuál es la situación precisamente de las mujeres en esta condición, de mujeres migrantes y de mujeres migrantes y refugiadas. El tercer tema que trataremos es precisamente sobre el tema relacionado con delitos sexuales, como son delitos sexuales y a la vida, como son el tema de la trata y de la explotación sexual con fines de prostitución. Y finalmente entraremos en el tema de la discriminación y las violencias contra las mujeres lesbianas y mujeres trans. Entonces, estos diferentes temas y enfoques y diferentes circunstancias y condiciones de las mujeres son las que nos acompañarán. La compañera Luisa Lozano, la compañera Isabel González Ramírez, la compañera Ariadna Reyes y la compañera María Laura Andrade. Decir también, para empezar ya el tratamiento de los temas, que es una vocación y un principio de la Coalición Nacional de Mujeres, el que estos temas sean temas de debate, sean temas que están presentes y están analizados, reflexionados y recogidos todos los datos en el informe Sombra, precisamente este informe de la CEDAW, que se presentó la publicación, que en sus diferentes acápites todos los temas de las mujeres diversas están presentadas y están expuestas, y es en ese sentido también que se recogen prioridades que se solicita como tales al Estado ecuatoriano, el cumplimiento de las mismas en el marco de la garantía y la protección de los derechos de las mujeres en la diversidad. Entonces, para poder comenzar con este tema, yo voy a dar la primera palabra que trataríamos a la compañera Luisa Lozano. Permítanme mirar solamente la hoja de vida de Luisa para presentarle adecuadamente. La compañera Luisa Lozano es una compañera del pueblo Saraguro. Ella vive en la comunidad Las Lagunas. Ella es de la nacionalidad quichua Saraguro. Luisa nos ha encargado de hablar. Ella tiene unos estudios hasta el bachillerato básico, pero tiene una formación de especialización en todo lo que tiene que ver los talleres de defensa y promoción de los derechos de las mujeres y de los derechos de los pueblos y los derechos colectivos. Su experiencia laboral está centrada en todo lo que ella atiende y vive en el colegio CICIP de Inti Raymi, que es vicepresidenta de la comunidad de Lagunas en su comunidad.
Es dirigente actual de la CONAIE y es responsable de la Secretaría de la Mujer de la CONAIE. También ha hecho un rol de veedora en la designación de la señora Fiscal General del Estado, la actual fiscal. Es presidenta de la Asociación de Víctimas del Paro de octubre de 2019, bajo el título del Grupo Inocencio Tucumbi. Luisa es defensora de los derechos humanos, participar como panelista en foros de defensa de las mujeres y además ella es una de las lideresas y de las mujeres que ha sido criminalizada por defender la tierra, el territorio y los derechos en el año 2015. Luisa nos va a hablar sobre la situación de las mujeres rurales, de las mujeres indígenas particularmente, pero también nos puede dar un esbozo como dirigente de la CONAIE, ya que hay articulaciones y comunidades que están adscritas a la CONAIE desde los pueblos de afrodescendiente y Montubio. En ese sentido, yo voy a pasar la palabra a Luisa, después ordenaremos las ideas con algunas cuestiones que nos den un resumen general, pidiendo a Luisa que hay 12 minutos por cada ponencia. ¿Sí? Entonces, bienvenida, muchas gracias. A nombre de la coalición, comparto el micrófono, Luisa, para que podamos escuchar desde las experiencias y desde la realidad de mujer rural y de mujer diversa, desde los pueblos y las comunidades. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Saludar a la coalición de mujeres. Nos conformamos todas y también como CONAIE formamos parte de ella. También saludar a las compañeras panelistas. Es un gusto volvernos a ver, aunque sea de manera virtual, pero para nosotros es muy importante estar. También expresar un cordial saludo a nombre de CONAIE, especialmente de CONAIE Mujeres. Soy Luisa Lozano, dirigente de Mujeres CONAIE, ya feneciendo mis funciones. También decir y agradecer por este espacio, porque es muy importante tomar en cuenta y desde las realidades que vivimos las mujeres indígenas, las mujeres rurales, porque somos parte de ellas. Igual, cuando se habla de mujeres de pueblos y nacionalidades, involucramos a cada una de ellas. Y yo creo que haciendo un análisis desde las realidades nuestras, no ha habido ningún avance. Ha habido un total, tal vez retroceso, diríamos, al tema de derechos para las mujeres. Ha habido mucha vulneración de derechos, ha habido mucha discriminación, y ahí también cabe mencionar mucha discriminación justamente en estos tiempos de política, de la contienda electoral, también se ha visibilizado claramente la discriminación hacia las mujeres. Abarcando a todas las mujeres de pueblos y nacionalidades, a mujeres afrodescendientes, a mujeres montubias. ¿Por qué? Porque nos conectamos. El hecho de ser mujeres siempre estamos visibles y eso hace que se note la discriminación que se vive día a día. También yo sí quisiera topar justamente en estos tiempos de pandemia, cuáles han sido los vacíos que hemos encontrado en nuestras comunidades y en todas las comunidades a nivel de sierra, costa y Amazonía. Hay mucha desigualdad social, hay mucha violencia, ha habido muchos femicidios que muchos de ellos no han sido seguidos o no han dado su debido proceso y hasta la actualidad no ha habido no ha habido tal vez una sentencia ejecutoria en firme. Siempre esos casos van quedando en la impunidad. En vez de salir a la luz, lo que hacen los fiscales y los jueces es tapar esos casos. Entonces, se ha notado claramente que a más de ser indígenas, sufrimos varios, diríamos, 3, 4 tipos de discriminación, de violencia para las mujeres. Yo en este espacio sí, ya no quisiéramos vivir tal vez quejándonos, tendríamos que plantearnos soluciones de dónde podemos partir para ir erradicando la violencia, para ir erradicando esta desigualdad social que vivimos como mujeres. Yo creo que debe haber un compromiso propio desde abajo, desde las comunidades, desde los actores directos, para poder ir encaminando hacia arriba, porque muchas de las veces vienen leyes hechas desde arriba, desde una realidad no consultada, y a la larga tenemos las consecuencias donde no se puede
sostener o no se puede tener un resultado positivo por ello. También yo quiero enfatizar, poner en conocimiento también el tema de la problemática que tenemos nosotros como pueblos y nacionalidades. Tenemos, por ejemplo, por ejercer un derecho que es nuestro, ¿no? El pluralismo jurídico. Tenemos compañeras mujeres también que son criminalizadas. Y en ese grupo, habiendo líderes indígenas también que han sido, pero no, a ellos les aíslan a un lado, les dejan en libertad, diríamos, pero sí, la mujer tiene que ser cuestionada, tiene que ser investigada y perseguida. Y hay un caso, claro, en Sasa tenemos un caso de una compañera de una comunidad, ella es Rosa Clementina, que también ha sido perseguida por la justicia ordinaria por ejercer un derecho y hacer una investigación por casos de, por un caso que se suscitó en dicha comunidad por estafa. Entonces son casos así, ¿no? Que nos hemos ido topando, ¿no? Con unos vacíos que lamentablemente el Estado no nos ha entendido, sabiendo y teniendo que la Constitución nos garantiza, las declaraciones internacionales nos garantizan hacer uso de ese derecho, pero lamentablemente las autoridades competentes no han sabido respetar ni responder a eso, ¿no? También yo quiero enfatizar claramente, estamos en una situación de riesgo en todos los territorios. En el tema extractivismo hay mucha invasión, diríamos, y mucha presencia de las concesiones mineras en nuestros territorios, y ahí las que somos más afectadas somos las mujeres. ¿Por qué digo eso? Porque las mujeres estamos pendientes, a más de cuidar la familia, cuidar la chacra, estamos pendientes de qué va a pasar luego, porque nos van a despojar y nos van a llevar a otros espacios donde no son nuestros. Entonces va a haber contaminación y esos son los riesgos que ya, al menos en la Amazonía, se ha visto y se ha notado, ¿no? Ese tipo de casos que lamentablemente el Estado nada ha hecho y no ha garantizado ningún derecho para que ellas puedan tener tal vez un trabajo digno, puedan tener una educación digna, una salud digna. Y eso al menos hay muchos vacíos. Y ese es el riesgo que tenemos nosotras como mujeres, el hecho de que el Estado nos haya puesto clasificando de decir clase baja, clase media, clase alta. Entonces, desde ahí, por ejemplo, es un error garrafal de que se pueda seguir considerando a las mujeres indígenas de los pueblos y nacionalidades de ese lado, ¿no? También justamente tocar también el tema de educación. No estamos en las mismas condiciones en la ruralidad que vivir en un sector, en una comunidad aislada al centro, a la ruralidad. Ahí hay mucha niñez, muchas mujeres, niñas que también tienen unas consecuencias que tenemos que ir viendo. Por ejemplo, la carencia de no tienen internet para poder acceder a una educación virtual. Muchas niñas son expuestas a ir a otros espacios, buscar un ciber, buscar vecinos, caminar a otros espacios que también ahí hay otro riesgo para las niñas, para las mujeres de los pueblos. Hablo específicamente de las niñas que son más vulnerables. Y ahí, por ejemplo, ha habido bastante el tema del abuso a las niñas, abuso a las menores, y eso está quedando en silencio muchas de las veces naturalizada, diríamos, por las familias. ¿Por qué? Porque si vas y denuncias a la fiscalía, siempre te revictimizan y te tienes que cargar esa culpa, y mucha gente por vergüenza o por miedo mejor no procede a hacer la denuncia. Y hay casos de niñas menores de edad, personas con discapacidad que están embarazadas. Entonces, esas consecuencias también es justamente siguiéndole el hilo de dónde se produce el problema también, el tema de la educación. Y ahí también yo sí quiero enfatizar cuando se habla el tema yo creo que va junto, ¿no? Con todo el tema de la violencia, por dónde viene. Justamente en estos tiempos de pandemia se ha notado más el alcoholismo, la drogadicción, la otra preocupación tenemos el tema de la migración, que mucha gente está saliendo de sus territorios a buscar trabajo fuera de Ecuador, diríamos, fuera de este país.
están yendo a Estados Unidos y están yéndose a España o a otros países donde puedan buscar un empleo, pero hay una consecuencia fuerte que yo al menos tengo un rezago tal vez del 99, 90, 2000, que también migramos, ¿no? Y ahora en la actualidad se está viendo el mismo problema que los niños están expuestos a familias que muchas de las veces no asumen la responsabilidad ni el rol de padres. Y ese es un vacío que les vamos dejando a los niños y después son las consecuencias. Yo lo puedo decir con mucha propiedad, las consecuencias de estos niños son justamente el tema de caer en la drogadicción y caer en el alcoholismo, en embarazos prematuros, en abuso sexual, etcétera, etcétera. Ahora, también quiero topar y quiero mencionar este tema. Como provincia de Loja estamos en una situación de riesgo. Hemos tenido algunos deslaves, desbordamientos de ríos, tenemos mucho problema en nuestros territorios por la abundancia del agua mismo, por esta temporada de invierno. Ahí, por ejemplo, poco caso ha hecho el Estado de enfocarse. Por ejemplo, tenemos un deslave en nuestro cantón y han pasado 4 días y poco caso ha hecho el Estado de poder, de poner así la camiseta y empezar a limpiar esa vía. Y ahí ha creado conflictos en las comunidades. Y cuando nosotros como mujeres estamos liderando en estos espacios, también hemos sido cuestionadas y discriminadas por exigir. ¿Por qué? Porque estamos siendo afectadas. Nuestras compañeras venden los productos de lo que se produce. Está la leche, está las hortalizas, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede generar una economía digna también para ellos. Yo al menos eso le veo como otra problemática también, que hay muchos vacíos para nosotras como mujeres. También yo sí quiero mencionar y también hacer como un referente tal vez en el tema de salud. El Estado ha dejado a un lado, aislado a los pueblos y nacionalidades y específicamente a las mujeres. Y en ese espacio nosotras como mujeres nos hemos acompañado, nos hemos juntado para poder ver alternativas en el tema de buscar medicina alternativa. Y tenemos a nuestras sabias en nuestras comunidades que ellas han sido el sostén de poder curarnos, de poder sanar justamente con la pandemia. Y tenemos mucha medicina en nuestros territorios. A pesar que el Estado nos ha dado la espalda, yo creo que en ese espacio hay que valorar mucho a nuestras abuelas, a nuestras mamás, porque ellas saben de toda esta sabiduría para poder contrarrestar con el COVID. Y así creo que hemos podido salvarnos, igual digo yo también, porque me he salvado también por 2 ocasiones, he sido afectada del COVID. Entonces, hay medicina en nuestras comunidades, eso también hay que darle un valor agregado, ¿no? También yo sí quiero enfocarme, porque hay muchos vacíos en el tema de la producción. En la actualidad se ha notado claramente que el Estado, bueno, mediante decretos, mediante resoluciones, lo que ha hecho es poner en riesgo, ¿no? El tema económico. Ha subido, han puesto, ¿no? La alza de combustible, han alzado el combustible, el diésel, la gasolina, etcétera, etcétera, pero no están subiendo los precios de nosotros como productores de leche, como productores de queso, como productores de huevos, de nuestras familias, no. La leche inclusive ha devaluado el precio de la leche. Antes el queso, lo mismo. El queso antes, el quesillo se vendía a 1.25, 1.50. Ahora están diciendo 90 centavos, si es que quieres 80 centavos. Entonces ahí hay una desigualdad económica. El Estado te pone un precio a la gasolina, pero a nosotros no nos permite tampoco subir el costo a nuestros productos. Y ahí las más afectadas somos las mujeres, porque las que estamos día a día en el campo con nuestro ganado, estamos día a día en el campo con nuestra huerta, con nuestra chacra, somos las que más afectamos y después tenemos que velar todavía por la educación, por la salud, por la vestimenta de nuestros hijos, por la universidad, por todo el tema educativo. Entonces ahí se ve una preocupación grande. He tenido la oportunidad de caminar en algunos espacios, hemos estado conversando también con muchas mujeres, este tema de la desigualdad social que vivimos y que tenemos como mujeres indígenas. No sé si todavía tengo tiempo, No, pero...
No, Yo al menos... Luisa, ya no hay tiempo, ya estamos sobre los tiempos, pero podemos tener una segunda ronda, veamos cómo nos va el conversatorio y si podríamos contar contigo en una segunda ronda o las preguntas que podemos tener ampliatorias a este tema. ¿No es cierto? De acuerdo, solamente agradecer, muchas gracias. Disculpen si me extendí. Buenas tardes. No, muchas gracias, querida Luisa, por todos estos datos, esta información, la sabiduría. Yo quisiera simplemente para complementar y que quede así toda una información para el foro, para el conocimiento de quienes están siguiendo este evento, que el informe Sombra recoge, por ejemplo, en cuanto a las mujeres rurales, varias cosas, pero como 3 puntos fundamentales. El rol que cumplen las mujeres en el desempeño tanto de sostener la economía familiar, la economía del cuidado, pero también la economía de las comunidades. Hay un tema fuerte en relación a las mujeres rurales y el acceso al derecho a la tierra, a la propiedad, al uso y al control de la tierra, precisamente de los territorios y el acceso a los servicios básicos y a los recursos. Por otro lado, también la posibilidad de la obtención o el acceso a créditos, a microcréditos, si bien hay programas ahora, pero de todas maneras es histórico el tema de los créditos y los microcréditos, precisamente por la falta de las garantías y de los respaldos que requieren las mujeres rurales para poder trabajar en ese sentido. Y con estos elementos dejamos un poco una mayor puerta de insumos para el foro y para que lo podamos ir abriendo. En este segundo segmento, entonces vamos a compartir, y permítanme que pueda abrir para ver la reseña. Nos toca compartir con nuestra estimada Ariadna Reyes Ávila, ¿sí? Ella va a trabajar todo el tema de trata. A ver. Permítanme un momentito. Ya. Ariadna nos va a compartir con nosotros el tema sobre la trata y sobre la explotación sexual la explotación con fines económicos, la explotación de la prostitución. Decirles también que tengo un currículum de Ariadna que lo voy a compartir con ustedes y que sí voy a tomar el cuadrito en corto. Ariadna es una compañera feminista ecuatoriana, defensora de derechos humanos. Su trayectoria en la formulación se orienta hacia la formulación y diseño de políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres y para el ejercicio de los derechos de niñas y adolescentes. Él ha acompañado las luchas de diversos movimientos sociales y asesorado en investigación, especialización de los delitos de movilidad humana, trata de personas, de diversas formas de explotación sexual y de violencia de género. Adriana de profesión es comunicadora social y tiene también un diploma en psicología forense. Ella también está candidata a magíster en sociología jurídica con mención en sociología penal y criminología y tiene, bueno, una experiencia grande en todo lo que tiene que ver su gestión y sus aportes en los ámbitos de las instituciones del Estado, desde el Consejo de Género hasta las instituciones de justicia. Es investigadora, ha hecho investigaciones y también aportes en cuanto a publicaciones propias y en colaboración con otras especialistas. Entonces, para este tema que es muy importante, podemos dar el micrófono y la palabra a Adriana, que nos acompaña en este momento. Muchas gracias, Adriana, por estar acá y por ser parte de este espacio. Muchísimas gracias, Patti. Espero tenga un buen audio. Quisiera... 12 minutos o máximo hasta aquí. Gracias. Okay, gracias. Patti. Preparé para ustedes una presentación, justamente también para tener en cuenta los tiempos, aunque cuando nosotros nos referimos a la trata de personas y a la explotación de la prostitución, realmente quisiéramos decir muchísimas cosas por cómo se encuentra en este momento la situación en nuestro país y también en la región y en el mundo. Agradecer a la Coalición Nacional de Mujeres. También quisiera decirles a las compañeras panelistas que estoy encantada de compartir con ellas este panel. Por supuesto a Rocío Rosero, coordinadora de la coalición, con la que estuvimos además
trabajando en el informe sombra. Quiero comentarles que mi presentación sí, va a trabajar sobre el informe sombra, lo que estamos planteando allí, las tensiones que intentamos colocar en el informe sombra, el diagnóstico que trabajamos con organizaciones y con compañeras como Rosa López, Rosa Manso, Fernando López, Amparo Peña Herrera, Andrea Obando, Edison Porras, la Vero Supliguicha, con algunas de las compañeras que estuvieron con nosotras también y nos comentaron sus argumentos y fundamentos sobre la situación que estamos atravesando respecto de este tema. Yo quisiera empezar por unos debates centrales que me parecen que son los que están ahorita en mayor tensión respecto de lo que implica el fenómeno multidimensional y multicausal de la trata de mujeres y niñas. Por una parte, podemos tener una visión, una tendencia que está trabajando sobre entender la trata como una grave violación a los derechos humanos, que además está en línea con las discusiones que ha traído tanto la relatora especial para trata de personas, especialmente mujeres y niñas de Naciones Unidas, como también en cuestiones de género. Respecto de que sí existe esta grave violación a los derechos humanos y que la naturaleza de este fenómeno en su dimensión también penal tiene que entenderse desde allí. Hay desde el protocolo de Palermo, ya lo vamos a ver un poco más adelante, esta visión predominante en los últimos tiempos de entenderla desde el eje de crimen de delincuencia organizada transnacional, y he colocado en el centro lo directamente relacionado con la violencia contra mujeres y niñas, porque suele quedar a veces al margen de los procesos de discusión y de toma de decisiones sobre la política pública de prevención, combate y erradicación de la trata de personas. Y lo que nosotros en el informe sombra estamos intentando ubicar es que es imposible dejarlo al margen ni de la reflexión, ni de la investigación, mucho menos del círculo de prevención, protección, atención, restitución, reparación integral, y además con su especialidad, porque es un fenómeno muy complejo. En este cuadro que les estoy presentando ahorita, sí, traigo las convenciones. Me parece que es esencial recordarnos siempre a nosotras mismas, pero sobre todo, y esperamos al público que nos está escuchando y a todos los aliados del combate al delito de trata de personas y a la trata de personas como fenómeno estructural. Primero, porque la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ya en el artículo 6, nos está diciendo con toda claridad que es una obligación del Estado tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. Recordar que la Convención Belén do Pará también lo está diciendo cuando nos está hablando de los ámbitos de la violencia en el literal B del artículo 2, también nos está diciendo que es violencia. El abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro, el acoso sexual, otras formas de violencia. Y lo traigo con énfasis a la discusión porque lo que pasa con la convención que es del año 2000, la convención, el protocolo de Palermo, que si bien ha logrado articulaciones para el combate del delito de trata de personas, al mismo tiempo esta naturaleza de grave violación de los derechos humanos de mujeres y niñas y todas las alertas que se habían colocado en el acuerdo internacional justamente para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, que es, digamos, mucho más antiguo, es del año 1949 y está recogiendo parte de las aristas del fenómeno multidimensional de la trata de personas desde el inicio del siglo XX. Me parece fundamental porque lo que nos recuerda es que el propio avance de cómo comprender la trata de personas es un avance que implica la lucha de los movimientos organizados, sociales, de mujeres, de derechos humanos. Cuando en principios del siglo XX, fíjense, incluso antes de 1949 ya hay acuerdos internacionales para poder reprimir la trata de personas, ¿sí? Y la explotación de la prostitución ajena. Ya están muchas tensiones en el mundo del entendimiento de este fenómeno, que estaba niñas, niños, adolescentes, mujeres adultas, quienes estamos protegiendo, porque y evidentemente nos parece a nosotras que es fundamental volver a tomar con muchísima fuerza la relación que existe entre trata de personas y violencia contra mujeres y niñas y violencia de género. Y en los términos de las recomendaciones que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es el motivo del informe sombra, nos está diciendo.
presentamos un diagnóstico en el informe Sombra. Este es un diagnóstico que está retomando los datos oficiales disponibles que están básicamente en el PACTA, que es el plan de acción contra la trata de personas que elaboró el Ministerio de Gobierno y que fue publicado en el año 2019. Y no les quiero leer datos porque ustedes lo pueden ir reflexionando y mirando en la medida en que más bien vamos al análisis. O sea, allí está lo que se repite en la región y se repite en el mundo, también en nuestro país, ¿no es cierto? La mayor número de víctimas y sobrevivientes somos mujeres, niñas y adolescentes. La proporción de niñas y adolescentes víctimas de trata de personas crece. Y crece de manera importante a partir de este siglo. Estas tendencias en la estadística, que como ustedes saben, las estadísticas oficiales son, casi ningún país las tiene de manera comparable, de manera homologable, de manera, se dice, dura, o sea, que permita realmente conocer lo que está pasando con el fenómeno. Y que si bien la característica de la trata de personas hace el manejo de la información un poco difícil, no quiere decir que el Estado no tenga la obligación de hacerlo. Es decir, de brindarnos a la sociedad unas estadísticas que nos permitan ver por dónde está el fenómeno. Y en los datos que yo les estoy trayendo también en esta diapositiva, queríamos ponerles a ustedes algunos de los datos de las diversidades y qué está pasando con la trata de personas. Porque en la costa y en la Amazonía, aquí en nuestro país, el porcentaje de víctimas es mayor. Y eso nos está hablando de algunos sesgos que tienen que ver con las diversidades de las mujeres, de las niñas y adolescentes, que como ven en el último dato, también es mayor, ¿no? Y es mayor respecto del fin de explotación sexual. Y bueno, nosotros creemos que el silencio abruma. Cuando colocábamos en la primera presentación y les decíamos estas tres grandes tendencias a comprender el fenómeno desde graves violaciones de derechos humanos, desde crimen de delincuencia organizada transnacional, especialmente con la entrada del protocolo de Palermo y la tensión que se genera con entenderlo desde la violencia contra las mujeres, hemos encontrado además en nuestro país, pero también en algunos países de la región, unas matrices de análisis que están relacionadas y que también suelen estar, sobre todo cuando el Estado intenta tomar políticas públicas, en muchísima atención que tiene además consecuencias o resultados en la garantía de derechos de víctimas y sobrevivientes. Está una matriz de vulnerabilidades. Y esa matriz de vulnerabilidades está con mucha fuerza en Perú, también está con fuerza en Ecuador. Esta matriz de vulnerabilidades suele no hablar específicamente de lo que está pasando con las mujeres y las niñas, que sí, evidentemente, entre mayores vulnerabilidades y riesgos existan, como estamos viendo en el cuadro morado de la derecha, ¿no es cierto?, en contextos de riesgo mayor, evidentemente, es la posibilidad de ser víctima de trata de personas. Nos parece que no puedes, sobre todo, desplazar la centralidad de las mujeres víctimas y sobrevivientes en el delito. Si nosotras en todos los documentos, sean los informes mundiales de trata, incluso la recomendación que se está actualmente discutiendo en Naciones Unidas para trabajar desde la CEDAW sobre trata y migraciones, estamos viendo una prevalencia evidentemente de mujeres y niñas víctimas. Hay una matriz de movilidad humana, porque los nuevos contextos migratorios y los flujos migratorios mixtos nos están hablando de una serie de vulnerabilidades, riesgos, de una serie de movilidades que hay que comprender en el delito de trata de personas, y está la matriz de delincuencia organizada, y no hemos puesto transnacional, no he colocado transnacional, porque en nuestro país, sí, claro que obviamente la trata puede ser transnacional, pero cuando está este discurso de la matriz de delincuencia organizada transnacional, sobredimensionada, entonces dejamos una serie de formas y modalidades de la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, sin una comprensión cabal de lo que está pasando en Ecuador, porque la trata de personas también puede ser perpetrada por familiares, también puede ser perpetrada por vecinos, también puede ser o no con movilidad de fronteras. Todas sabemos que también hay una trata interna y en Ecuador hay una prevalencia de trata interna. Lo puedo decir, digamos, con muchísima certeza, al menos entre los años 2012 y el año 2017, sin duda alguna, era así. Y por eso estos silencios abruman, este desplazamiento de la centralidad de los derechos de víctimas y sobrevivientes en todo el ciclo de la política pública,
una que exacerba además la política pública es trata de personas, entonces vamos a investigar. Sí, el nivel punitivo es importante, pero no es el único, porque necesitamos ir a la prevención, y para ir a la prevención necesitamos sistemas de información fuertes, necesitamos recursos efectivos para las víctimas, necesitamos una restitución eficaz, la ausencia del enfoque interseccional en análisis del fenómeno, porque la matriz de vulnerabilidades no es igual al enfoque interseccional, era un poco lo que nos estaba compartiendo también Luis hace un momento. Es decir, cómo estas vulnerabilidades múltiples, conectadas, relacionadas, agrava también el riesgo de la trata de mujeres y niñas. Entonces, lo que nos preocupa de la matriz de vulnerabilidades es que también el segundo desplazamiento que se obra es que la criminalización es a la víctima. ¿Pero por qué sí o por qué no? Y todo bajo el esquema de los estereotipos de género. Y finalmente, pues decirles en esta parte que los silencios sobre los contextos abruman. ¿Qué está pasando en los territorios extractivistas? ¿Qué está pasando con la violencia de género sistémica y la trata de personas? ¿Cómo se agravó en el proceso en el contexto de COVID-19? ¿Qué está pasando en territorios de frontera? Y evidentemente la matriz de movilidad humana. No logro pasar, ya. Bueno. Esta es una voz que quisimos resaltar de Amparo Peñarrera, que estuvo en el grupo focal y que nos está diciendo, hey, además la trata tiene unas relaciones de poder político, económico, institucional que no podemos estar obviando nosotras y que tienen que ser una parte esencial de los análisis que podamos estar haciendo como organizaciones sociales que están presentes en el informe Sombra y que queremos además que comience, digamos, a hablarse en clave de trata de mujeres y niñas en relación con la violencia basada en género. Finalmente, las recomendaciones. Nosotras estamos en el informe Sombra, trabajamos sobre 13 ejes de recomendaciones. La primera recomendación que estuvimos trabajando es la protección especializada desde la obligación reforzada, es decir, que esa protección especializada sea en efecto eficaz, porque no lo es al momento. La trata de mujeres y niñas en el centro también como un asunto de violencia basada en género y como un asunto de violencia contra mujeres y niñas, y allí la debida diligencia reforzada del Estado en todo, desde la identificación adecuada de la trata de personas hasta la protección, la atención integral, los servicios, el recurso efectivo, el periodo de reflexión, la posibilidad de la protección especializada desde cualquiera que sea o la vía administrativa o la vía judicial que se pueda operar, y finalmente la reinserción social, pero con la integración plena. O sea, de hecho, estamos intentando manejar desde un lenguaje lo más positivo posible, todo lo que implica la integración plena. No es solamente que sea carente de estigmatización, porque entonces estamos volviendo a repetir que sí, que las víctimas son, y lo sabemos, estigmatizadas, sino que tienen, para nosotras en lo positivo, es su integración plena. El que haya sido víctima de trata de personas, lo único que nos hace a nosotros como sociedad civil es la exigibilidad para que el Estado comprenda que esa persona tiene un proyecto de vida truncado y que el hecho de que la trata de personas sea un delito que afecta gravemente los derechos humanos implica que entonces el Estado tiene un deber de obligación reforzada, de debida diligencia reforzada con la víctima, y que la centralidad de sus derechos humanos no es en el expediente, no es en el parte del policía, es en la protección de ese ser humano que es víctima. Respecto a la institucionalidad obligada que está en el informe Sombra, pues obviamente la Asamblea Nacional debe estar legislando a partir de los estándares internacionales de derechos humanos. Para nosotras, evidentemente, estamos recomendando que la Secretaría de Derechos Humanos y los Consejos Nacionales de Igualdad de Género Intergeneracional pues cubran su obligación de estar transversalizando adecuadamente el enfoque de género y el enfoque interseccional. Insisto, la matriz de vulnerabilidades es importante, es interesante porque nos pone las alertas de las desigualdades que suman riesgos, ¿sí? Y entonces nosotros debemos estar en vulnerabilidad en clave de prevención, pero no es suficiente, necesitamos transversalizar con éxito la interseccionalidad para que entonces esa prevención sea mucho más eficaz. Obviamente la observancia sobre el PACTA, sobre el plan,
otra vez con énfasis en la prevención, y la evaluación y monitoreo de la aplicación de los protocolos de atención y protección especializada que ha hecho el Estado, porque sí hay unos protocolos que se hicieron en el año pasado de protección y bueno, necesitamos saber qué son su contenido, qué está pasando con ellos, cómo se tienen que poner en operación y cómo, además desde la sociedad civil, podemos hacer la exigibilidad de que esos protocolos sean eficaces, porque nosotros sabemos que finalmente, cuando una persona es víctima de trata de personas, es menos lo que podemos apalancar para su protección que lo que podemos apalancar. Quienes hemos estado en este conocimiento de la situación de la víctima, sabemos lo difícil que es ser víctima de trata de personas. Y si es mayor de 18 años, hay otra vez este vaciamiento, esta criminalización primaria, pero sobre la víctima. No hay servicios, es cada vez mucho más difícil si es un adolescente, por ejemplo, donde la trata fue con fines delictivos, es casi imposible que goce de una protección especializada. Entonces, seguimos estando carentes de una serie de visiones de protocolos de protección especializada que sean eficaces. Al Consejo de la Judicatura, la evaluación integral de la respuesta judicial y de acceso a justicia, tanto en la fase preprocesal como procesal penal, como obviamente qué está pasando con las sentencias, la reparación, por qué estamos con tantas sentencias también ratificatorias de inocencia, qué está operando, cuáles son los obstáculos de los operadores de justicia cuando están frente a un caso de trata de personas, y cómo esta ausencia de entender el enfoque de género y lo que pasa con la violencia contra las mujeres y niñas y el fenómeno de la trata de mujeres y niñas está también quizá limitando el acceso a justicia. El Comité Interinstitucional de la Política Nacional de Trata de Personas, finalmente estamos recomendando una rendición de cuentas públicas. Esa rendición de cuentas públicas tiene que ver igual con todos los momentos del ciclo de la política, la atención, la prevención, volver a reiterar sobre la centralidad de los derechos de las víctimas, entender qué está pasando con los sistemas de información, prevenir. Si estamos utilizando el dato o la información estadística no es un golpe de suerte, digamos, no es un golpe de suerte que hice una operación policial. O sea, las víctimas no es un tema de golpe de suerte, sino un pensamiento sistemático de comprensión del fenómeno que nos permita prevenir y de darse el fenómeno, proteger y garantizar el acceso a justicia, a asegurar la publicidad a través de estadísticas homologables, comparables, y asegurar los recursos necesarios para los servicios de atención. Es decir, seguimos con muchísimas carencias en torno a los servicios de atención y además asegurando el seguimiento de las víctimas y sobrevivientes. Creemos que esto es factible, por eso lo hemos colocado como recomendaciones. Sin duda alguna hay las herramientas para hacerlo, se sabe si está operando o no está operando decisiones administrativas o judiciales para el periodo de reflexión de víctimas y sobrevivientes, es decir, tenemos todas las herramientas para poder lograr esa exigibilidad en materia de garantías para las víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Pati, querida, hasta ahí mi intervención. Muchísimas gracias, Adriana. En este tema tan doloroso, tan delicado, nos ha acompañado de la mano mostrándonos la sistematización de los datos que nos presenta el informe del informe sombra de la coalición, y también en este tema de trata y de tráfico para fines de explotación sexual nos evidencia cuáles son los grupos que están en mayor vulnerabilidad. Bueno, la vulnerabilidad en sí en este tema es mayor para todas las mujeres, entendemos, pero hay en temas de edades, las niñas, las adolescentes y los años en donde los cuales desde el 2014 se han afectado todos estos, los derechos de garantía y protección en torno a estos delitos. También nos muestra cómo las recomendaciones que hice el comité que estudió, el comité organizado desde el informe Sombra de la CEDAW, que estudió esta problemática, todas las recomendaciones que hace al Estado ecuatoriano en miras a que se pueda, por un lado, hacer uso efectivo de los mecanismos de protección y reparación de derechos, y algo que sí nos va mostrando aquí, tanto la recojo como dijo Ariadna, el tema de Luisa, ¿no?
el tema de la criminalización hacia todos los actos de las mujeres, y acá también el tema que nos trata, que es un delito terrible, de los delitos mayores de lesa humanidad. La criminalización también es hacia las mujeres víctimas de este delito. Entonces, son estos elementos con los que podemos ir reflexionando y guardamos para el foro general, que espero que esté lleno de preguntas ahí. Los contenidos de las diferentes aportes que están haciendo al chat, les puedo leer despacito. Vamos a este momento a continuar con las ponencias y tenemos un pequeño cambio por ahora, porque la compañera Isabel González creo que todavía no se incorpora, ella pidió incorporarse a partir de las 6 de la tarde. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar el foro y si está ya María Laura Andrade del colectivo Humanas en Ecuador. María Laura estará acá para hacer el trabajo de reflexión, de compartir sus experiencias, sus espacios con el tema de discriminaciones y violencias contra mujeres lesbianas y mujeres trans, que este es otro de los temas que nos convoca mucho desde las organizaciones de mujeres y queremos saber que efectivamente que hay tantas recomendaciones a la CEDAW que nos permite que este tema sea uno de los temas centrales de este foro y que podemos ir. Ok, sí está. Me acaban de decir que María Laura, si es, Isabel, si está o María Laura, si está, Rocío, no alcancé a leer el chat. Sí estoy. Isabel. ¿Sí Isabel, sí está. Isabel. Ya, ok, entonces vamos a seguir en orden. Discúlpame, tenía una notita en ese sentido. Ya, entonces seguimos el orden y vamos a estar con Isabel González Ramírez. Isabel trabaja en todo lo que es la propuesta Corredores Migratorios y ella va a estar con nosotros en los temas mujeres migrantes y refugiadas migrantes. Uno de los temas que tenemos para Isabel Isabel es una periodista colombiana en Ecuador, es magíster en antropología visual, es embajadora de Chicas Poderosas e integrante de los colectivos Corredores Migratorios y Sentimos Diverso. Esto es así como los datos más relevantes que me han aportado de la persona, de Isabel, y es la forma como ella ha querido que se le presente en este foro. Bueno, Isabel, con estos temas creo que micrófonos para ti, guardaremos las notas para el foro de las preguntas y el foro de las ampliaciones también. Podemos continuar, yo voy a cerrar el micrófono y muchísimas gracias por estar. Gracias a ti, Patricia, y a todas las compañeras que nos han compartido también sus experiencias, que se conectan mucho también con las vulneraciones de las mujeres migrantes y refugiadas en Ecuador. Agradecerles a todas por su interés y su persistencia en recabar esta información y en compartirla con todas nosotras. Corredores Migratorios ha recogido durante el último año varias experiencias de las mujeres, de las voces de las mujeres migrantes y refugiadas, que están presentes en 2 archivos que elaboramos el año pasado y este año. El primero se llama La vida en donde, Archivos del Retorno, que tiene que ver con la experiencia de mujeres refugiadas colombianas en Ecuador, y el segundo se llama Memoria Caminante de Venezuela, que recoge también las experiencias de las mujeres en ruta y mujeres que están atravesando Ecuador o que están en refugios o estancias temporales, intentando regresar a su país por la excepción viral también como consecuencia de la pandemia. En estos archivos construidos de manera colectiva por las integrantes de Corredores Migratorios y algunas colaboradoras que se sumaron a través del periodismo, del fotoperiodismo y de la investigación comprometida, hemos intentado también como dar cuenta no solamente de la situación, sino de las voces mismas de las mujeres, ¿no? De sus historias como mujeres refugiadas, como mujeres migrantes en Ecuador y como mujeres ecuatorianas que reclamaban, por ejemplo, a comienzos de la pandemia a través de la etiqueta Derecho a Volver, la necesidad de regresar a Ecuador sin posibilidad de que esto se cumpliera
y poniendo en evidencia también como la vulneración de sus derechos, ¿no? Muchas de ellas enfermas, muchas de ellas separadas de sus familias, con hijos pequeños. Entonces, como toda esta situación de vulnerabilidad incrementada, exacerbada por la pandemia, ha sido registrada por corredores migratorios. Ustedes pueden entrar a corredoresmigratorios.com y ahí van a encontrar los 2 micrositios. En estos 2 micrositios, básicamente, lo que hemos registrado también es la imposibilidad de crear respuestas a las necesidades de las mujeres, específicamente, que huyen del conflicto armado colombiano, unas serias dificultades para comprender el conflicto armado colombiano y la situación en la que llegan las mujeres a solicitar apoyo en Ecuador. Y obviamente pues todas las vulneraciones de derechos asociadas a la violencia institucional, el racismo, la xenofobia, la ilegalidad, ¿no? La criminalización y por supuesto el mutismo estatal, que así como mencionaba Ariadna, ¿no? Esos silencios son también como motivo de preocupación, porque lo que hemos visto también con las mujeres migrantes y refugiadas y sobre sus cuerpos es la criminalización permanente y un enfoque securitista que las pone aún más en riesgo. Esto está recogido en muchas historias, tanto de las personas, de las mujeres refugiadas como de las mujeres venezolanas migrantes en tránsito, en ruta o que están en lugares de refugio, de acogida, que se han activado básicamente también y es parte de lo que se ha recogido en estos micrositios gracias a la solidaridad, ¿no? A la solidaridad social, a la solidaridad entre mujeres mismas, ¿no? Que es lo que ha permitido que se activen ciertas casas, ciertas iniciativas que no son estatales, para permitir que muchas de ellas tengan acceso a descanso, a un baño, a cuidar de su salud, puesto que muchas están con difíciles condiciones de salud y sin posibilidad de acceder al sistema de seguridad social. Y muchas de ellas también, pues obviamente con serias vulneraciones en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, muchas en etapas de gestación, adolescentes en embarazo sin posibilidad de acceder a ningún tipo de control y mucho control policial. Incluso pues hay testimonios de niñas y adolescentes que han sido requisadas en contra de su voluntad en etapa de gestación, o muchas de ellas han tenido que disfrazarse para poder cruzar las trochas ilegales, intentando esquivar también la violencia sexual, que es obviamente como uno de los riesgos más altos para quienes están obligadas a cruzar de manera ilegal. Obviamente esto tiene unas consecuencias muy complejas y como la mirada que tenemos desde Corredores Migratorios sobre la movilidad humana nos permite sobre todo pensar como las políticas de Estado, cómo las políticas de Estado están dejando la vida en un completo desamparo en nombre de la seguridad y de esta excepción viral, ¿no? Y en ese sentido lo que se está produciendo también es una política que nosotros hemos conversado como, no sé, informalmente la hemos denominado como una política antimigratoria, ¿no? Que realmente lo que está haciendo es limitando y reprimiendo los desplazamientos y al mismo tiempo pues dejando en el vacío completamente temas que son fundamentales como las vulneraciones de derecho, pues que si bien no están garantizadas para las personas ecuatorianas, parece que cada vez hay más limitaciones para las personas migrantes, ¿no? Especialmente las mujeres y las niñas y las adolescentes. Frente a estos silencios estatales, nos preocupa también como la burocracia internacional y las medidas como muy limitadas y de cajón de las organizaciones que se dedican a atender a las personas en situación de migración o a las personas refugiadas.
El primer archivo, La vida en donde, lo que hizo fue acompañar al grupo de personas que se plantó a las afueras de ACNUR, y lo que hemos venido también analizando a lo largo del tiempo es que muchas de las cosas que pasaron con ese grupo de personas luego se exacerbaron precisamente durante la pandemia con las mujeres, niñas y adolescentes en situación de migración. Entonces, la represión, la idea de que las personas en situación de migración o de refugio mienten, la incomprensión de las razones por las cuales salen de su territorio, los riesgos que están asumiendo en las carreteras, los riesgos que están asumiendo en las trochas ilegales y, por supuesto, algo que no queremos perder de vista porque también creemos que es importante, son las construcciones de vínculos de solidaridad radical, ¿no? de apuestas sociales entre las mismas comunidades o las mismas personas, como una manera de enfrentar también estos vacíos institucionales, ¿no? El primer micrositio tiene un informe autoconvocado de derechos humanos que justamente sería interesante que, si les interesa profundizar en el tema, pudieran pues justamente leer, porque lo que nos permiten ambos archivos y especialmente este informe autoconvocado de derechos humanos es hacer como una autocrítica, ¿no? A las organizaciones encargadas de entregar algún tipo de lineamiento o algún tipo de atención, porque lo que más es lo que es más evidente en ambos archivos es la imposibilidad que tienen las personas de acceder a, obviamente, como respuestas que realmente tengan que ver con su realidad, ¿no? Y por eso también el racismo, la xenofobia y la represión como las principales respuestas del Estado que se han identificado a través de estos dos micrositios. Y por último, quisiera como justamente dejar como en el tintero la posibilidad de hablar, como decía Luisa, ¿no? Como de la migración interna, la migración de personas ecuatorianas que también se está produciendo, porque parece que en la respuesta que tenemos a la migración que está llegando a Ecuador, también de alguna manera lo que hace es olvidarse de que Ecuador ha sido históricamente un país migrante y, y pues ha sido también como víctima de estas vulneraciones y de este racismo y de esta xenofobia en otros lugares, y cómo esta pandemia lo que ha hecho también es recrudecer muchos argumentos dentro de la misma sociedad, ¿no? Intentando como poner aún más en riesgo los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres migrantes. Así que nuestra invitación y como nuestro aporte también al informe son estos dos archivos que les invito como a recorrer, a conocer. Son archivos, creemos, muy potentes porque recogen directamente los saberes, las voces de las mujeres migrantes, no solo de las mujeres, pero especialmente de las mujeres. Cuenta incluso como cuánto se tarda un cuerpo en llegar de un lado a otro, ¿no? Hace como un recuento de historias de las razones por las cuales las mujeres están abandonando sus países, y cómo las mujeres mismas son quienes están tejiendo estos vínculos de solidaridad y estos vínculos para acompañarse entre ellas y sobrellevar situaciones tan extremas como las que están viviendo durante los últimos años, y especialmente en esta pandemia y este recrudecimiento de las excepciones y de estos enfoques que criminalizan la movilidad humana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Isabel, por estos importantes aportes, por estas razones y por estas evidencias que nos dan en torno a todo lo que es el tema de movilidad y de las mujeres desplazadas y refugiadas. Como referencias importantes y recomendaciones, vamos a recoger todo lo que es. Yo sí conozco los dos micrositios, a propósito, felicito porque es una parte tenemos a veces que trabajar en temas así. Tenemos que recurrir a todos estos elementos y son unas historias potentes que nos han permitido ampliar y tener otra visión de lo que está siendo, por ejemplo, el tema de movilidad frente a lo que fue también el tema de los desplazamientos, ¿no? Porque si nos enseñan y nos educan, quiero decir, los micrositios a través de las historias. Es súper importante porque además es didáctico. Ese es un punto. Otro punto que resalto aquí, que también lo dijo Luisa y que de alguna manera también lo recalca Adriana, en el tema de cómo nos unimos. Y aquí tenemos así como hay que tratar de conceptualizar y de ampliar y de hacer carne viva. ¿Qué significa un vínculo solidario radical? ¿Qué puede significar para las mujeres indígenas cómo nos unimos y nos juntamos para enfrentar la pandemia? ¿Y qué también significa para las víctimas de la trata, la explotación, el juntarse, el apropiarse y el enfrentar la criminalización? Son así como estos elementos que tenemos para ir haciendo una reflexión y que puedan tener después en el momento del foro como una respuesta de iniciativas y podamos seguir conversando sobre los temas. Muchas gracias nuevamente, Isabel, y ahora seguiríamos con nuestra cuarta y final exposición, que está a cargo de María Laura Andrade, del colectivo Humanas Ecuador, y trata sobre la discriminación y las violencias contra las mujeres lesbianas y las mujeres trans. El currículum o la reseña que tenemos sobre María Laura Andrade Lazo es una antropóloga feminista, es investigadora en la temática de salud en cuerpos distintos. A su vez, ella es consultora de la Corporación Humanas en Ecuador y también participa en el Centro Regional de Derechos Humanos y de Justicia de Género. Bienvenido, María Laura, bienvenida, y estamos acá sobre este tema que nos convoca y que realmente es algo que debemos comenzar a trabajar y comenzar a articular en torno a lo que son las mujeres lesbianas y las diversidades de las mujeres trans. Muchas gracias y el micrófono para María Laura, por favor. Buenas tardes con todas, con todos, con todes. Gracias, Patricia, por la presentación. Una pequeña corrección nada más. Es Corporación Humana, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, por la escucha activa y por el espacio para compartir con compañeras desde nuestras diversidades y nuestros feminismos. La Corporación Humanas tiene una larga trayectoria histórica, tejiendo un pensamiento y una práctica que entrelazan íntimamente el feminismo autónomo y el transfeminismo. Entonces, algunos de los temas que presentaré hoy han sido desarrollados desde los conocimientos y propuestas construidas en nuestra alianza articulada con el proyecto Transgénero, Cuerpos Distintos, Salud, Derechos Iguales. Quisiera también aprovechar para hacer como un preámbulo de cuál va a ser la lectura que yo hago del informe Sombra y también de las violencias y discriminaciones contra las mujeres, feminidades y cuerpos feminizados de la diversidad sexogenérica. Y para eso es como inminente mencionar que Ana Lucía Herrera, la fundadora de Corporación Humanas Ecuador, nos ha dejado un importante legado del feminismo autónomo ecuatoriano. Entonces, mi ponencia de hoy hace un homenaje a este legado, haciendo un acercamiento a las violencias y discriminaciones, comprendiendo primero el sujeto mujer, más allá del esencialismo y las compartimentalizaciones de las categorías mujer, mujer trans, mujer lesbiana. En realidad es un acercamiento que pone la centralidad del cuerpo en el debate y la encarnación del género para comprender a nuestro sujeto político, que es un sujeto autónomo. Entonces, también ahí decir que muchas veces las mujeres trans, las personas trans, las femeninas no binarias, las mujeres lesbianas,
dentro de las siglas LGBTI han vivido una histórica invisibilización. Entonces también es importante poder comprender cuáles son las particularidades del sujeto del que hablamos, de este sujeto autónomo y de esta encarnación sexo-género. Otro legado importante de Ana Lu es la invitación constante a mirarnos hacia adentro y reconocer nuestros procesos históricos de manera crítica para continuar construyendo propositivamente un camino autónomo. Un camino hacia la prevención de la violencia, pero no importando necesariamente modelos externos, sino haciéndolo un poco a la manera ecuatoriana. Entonces, ahora voy a compartirles pantalla para ir contando un poco ya sobre el tema mismo de la ponencia y decir que este preámbulo es importante para situar mi lectura del informe Sombra para la CEDAW y la presentación que voy a hacer, ya que tiene una suerte de un ejercicio histórico, viendo lo que ya existe en términos sobre todo de marcos legales y también de una reflexión feminista para señalar posibles caminos para prevenir la violencia y la discriminación contra la diversidad sexogenérica. Entonces, voy a decir que yo les voy a hablar un poco sobre 5 ejes que se reconocen en el informe Sombra, que les invito a todos a leerlo y ir como haciendo algunas puntualizaciones y también trayendo la voz de las compañeras trans y la voz que ha sido la trayectoria de nuestro trabajo. Entonces, ahí me pueden ver la pantalla. Estoy un poco perdida. Ya. Aquí estamos. Entonces, uno de los primeros ejes que reconoce el informe Sombra como una problemática de la discriminación y las violencias hacia las personas de la diversidad sexogenérica es la identidad de género. La identidad de género tal cual está articulada en este momento en las leyes y en las políticas del Ecuador. Aquí el informe Sombra hace una acotación y lo leo, dice: la Corte Constitucional Ecuatoriana estimó que el mecanismo de autoidentificación de género era inconstitucional y violentaba derechos fundamentales, motivo por el cual, dentro de las medidas de reparación, ordenó a la Asamblea Nacional reformar las leyes correspondientes para que las personas trans puedan acceder plenamente a sus derechos. Me parece que esta es una recomendación importante, considerando sobre todo el devenir de la aprobación de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que se aprobó en el 2005 después de 3 años de cabildeo. Pero también creo que es importante hacer aquí una puntualización. Actualmente en el sistema ecuatoriano, la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y de Datos Civiles del Ecuador tiene una categoría legal de vanguardia, que es el dato civil del género, ¿verdad? Él reconoce el dato de género como un dato público, como aquello que está encarnado, como aquello que la persona lleva en su vida cotidiana, lo muestra, lo expresa y lo construye libremente. Ahora, el problema en realidad no es tanto que esta categoría per se, no es en realidad que esta categoría sea discriminatoria, sino es la implementación discriminatoria de esta ley, que vino en una doble cedulación, es decir, existen en el Ecuador 2 tipos de cédula: la cédula para las personas trans, que reconoce y contiene esta categoría de vanguardia de género, y la cédula para las personas no trans, que contiene la categoría de sexo como hombre y mujer. Aquí vale hacer un paréntesis que en realidad es esa implementación del sexo como hombre y mujer lo que resulta discriminatorio para las personas no trans y también para las personas de las diversidades de la expresión sexogenérica. Primero, partiendo del punto que hombre y mujer no es un sexo, sino es una de las expresiones subjetivas de este combinar del género y el sexo. Y otro de los aspectos discriminatorios que reconoce el informe Sombra es la imposición de último minuto que se incluyó en esta ley orgánica de la comparecencia de 2 testigos para que puedan comprobar el género, el cambio de género de la persona. Entonces aquí yo creo que hay como 2 líneas importantes en cuanto a las recomendaciones que se pueden hacer, ¿verdad? La una es reconocer que tenemos una ley orgánica de gestión de identidad que tiene una categoría vanguardista y que además apuesta por una reforma más integral, ¿no? Una reforma que incluye y beneficie al grosso de la población y que por ende pueda dar protección y pueda dar herramientas legales de protección
a las personas de la diversidad sexogenérica y las mujeres trans. Por otro lado está la propuesta de la identidad de género, digamos, ¿no? Que es un marco más específico, un marco especial, que sería más como enfocado a esta población. Pero como hablaba en principio, desde el feminismo autónomo, desde el transfeminismo, desde el trabajo de base que hemos hecho con las poblaciones y con las comunidades trans, no siempre un marco externo, un marco específico es la mejor opción. Entonces, la propuesta que tenemos en este sentido es el género universal. Y el género universal implicaría varias cosas. Es bastante extensa la propuesta, pero una respuesta para mitigar este sistema de doble cedulación con implementación discriminatoria sería eliminar el sexo como un dato de la cédula, porque es un dato relativo a la intimidad corporal, es algo privado y también está protegido por el derecho constitucional a la identidad. Se suprimiría el requisito de la comparecencia de testigos, esa es la propuesta para el cambio de género. Y aquí viene algo que es sumamente importante en este foro que estamos hablando de las diversidades, es que pensar la identidad de género como algo más amplio, como el género universal, como que todas las personas tenemos género y por eso el género tiene que estar en la cédula de todas las personas, porque no es el sexo lo que llevamos a nuestras funciones públicas, es que también incluiría a las personas no binarias, a las personas que no se identifican como hombre o mujer y que no se ven forzados por el tutelaje del Estado a ocupar una de estas dos posiciones únicas en el binario, sino que se abre un poco el espacio para proteger realmente, como decía antes, la intimidad, la identidad y también la libertad de libre desarrollo de la identidad y también la igualdad. Entonces también se podría hablar aquí de que en el momento actual, en términos de identidad de género, hay muchas trabas, tanto administrativas como jurídicas, para aquellas personas que buscan cambiar el género y también que buscan cambiar el sexo, ¿no? Y específicamente en el sexo, la propuesta del género universal es que se simplifique el proceso para las personas transexuales que realmente deseen cambiar el sexo, pero que se garantice el reconocimiento del género para todas las personas. Otra de las propuestas aquí, que ya vamos entrando un poco en el tema de las diversidades sexogenéricas y la niñez y la adolescencia, es evitar el adultocentrismo, reconociendo y protegiendo a la niñez y a la adolescencia trans, reconociendo que tal vez es un imperativo adultocéntrico que un niño o una niña trans necesite una cédula cuando en realidad está recién desarrollando su identidad de género y puede decidirla por propia voluntad y por autonomía. Entonces, un poco como ir pensándole cuál es el efecto discriminatorio actual realmente y leer más allá de ciertas narrativas victimizantes, de ciertas narrativas asimilacionistas de lo que es la experiencia transexual, leyéndolo exclusivamente como ese cambio de sexo y desconociendo e invisibilizando la multiplicidad de experiencias y de realidades trans, no binarias y también atravesadas por la raza y la clase. Otro de los problemas que enfrenta la población de la diversidad sexogenérica y está reconocido en el informe Sombra es la salud. Es la salud y en ese sentido, en este contexto de pandemia, se ha visto exacerbada la inaccesibilidad a la salud, la prevalencia del VIH y también la falta de insumos y la ausencia absoluta del sistema de salud para esta población. Específicamente para la salud de las poblaciones de mujeres trans y transfemeninas, está muy marcado el riesgo de las intervenciones corporales empíricas y clandestinas ante, como decía, la ausencia de un sistema de salud que ofrezca un acompañamiento para la salud transicional, así como complementado por la patologización de las identidades trans. Entonces, las trabas en acceder a salud al momento son múltiples en el contexto de la emergencia sanitaria. Muchas compañeras han tenido emergencias o situaciones de riesgo por efectos secundarios de las intervenciones corporales, del uso de biopolímeros, y por ello han tenido que acudir al hospital corriendo un mayor riesgo de contagio. Igualmente está el desconocimiento sobre la intersexualidad y las realidades no binarias. Como sabemos, el Código de Salud fue vetado el año pasado, prácticamente anulando la posibilidad de tener un debate más profundo sobre la realidad de salud pública
de las comunidades intersexo, de las personas intersexo. Ante esto, la propuesta que hemos trabajado desde los colectivos es una propuesta de salud transicional amparada en el artículo 21 de la Constitución del derecho a la libertad estética, y entendiendo la salud transicional no solo como la cirugía, no solo como la hormona, sino como un proceso integral que debe ser una gestión acompañada, que respete la autonomía, la autopercepción y la elección propia de la persona. Entonces, en ese sentido, es un proceso dinámico en consonancia con la intervención corporal que puede la persona trans decidir o no decidir hacerla con la salud integral. Y en ese sentido, también la salud integral, que es un tema que voy a hablar después, es tanto el bienestar general como también acompañado de la alimentación. Por ejemplo, en el contexto de pandemia, muchas compañeras trans en tratamientos de antirretrovirales no tenían alimentación por haber sido excluidas de los planes de asistencia humanitaria del gobierno, y eso fue en detrimento de su salud como portadoras de VIH. Otra cosa que hay que considerar también cuando se habla de la ley de identidad, cuando se habla de identidad de género y de reformas legales en ese ámbito, es que la intervención corporal no puede ser condicionada y que debe gestionarse en base a una evaluación, a un acompañamiento autogestionado, que no sea ni diagnóstico ni obligatorio, pero que sí dé prioridad al bienestar de las personas. Entonces, creo que en el contexto de pandemia, sobre todo, se han visto grandes deterioros en la salud y se ha exacerbado las barreras para acceder a la salud transicional que dominantemente, hegemónicamente ha sido catalogado como algo cosmético e innecesario. Otro de los temas que topa el informe Sombra es la discriminación, sobre todo la discriminación contra las trabajadoras sexuales trans en el espacio público, en la calle, y también el enfoque punitivo para abordar la transexualidad en el espacio público. Entonces, comprender que esta discriminación va en contra de muchos de los amparos constitucionales, ya que está reconocido el derecho a la ciudad, el derecho a la libertad estética, el derecho a la asociación, pero en la práctica realmente la persona trans que realiza su trabajo sexual autónomo en la calle sufre discriminación tanto por la policía, sus clientes, la gente de la comunidad, y como lo han dicho muchas compañeras, realmente ya están cansadas del proceso de sensibilización, del proceso de capacitación, de los miles de talleres de los que han tenido que trabajar con la policía, pero continúa prevalente la discriminación, el uso excesivo de la fuerza, el chantaje que se vio mucho durante la pandemia, los primeros meses de la pandemia sobre todo, en donde les decían toma una libra de arroz y ándate a la casa. Entonces, como un irrespeto completo a su derecho a no ser discriminado ni discriminada. Entonces, aquí la propuesta un poco es pensar un modelo, aterrizar todos estos marcos legales que existen en términos de protección a modelos de política pública que busquen realmente la igualdad entre hombres y mujeres, sí, pero entre hombres y mujeres y personas de la diversidad sexogenérica también. Y en ese sentido, especialmente porque hemos trabajado en todos estos años con las trabajadoras sexuales trans enfocadas en Quito, también reconocer que el trabajo sexual es trabajo con plenas garantías. Y en ese sentido, hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre lo que nos contaba Ariadna, la prostitución del ajeno, la prostitución del otro, y el marco del trabajo legal desde la autonomía y el consentimiento. Y en realidad la lucha contra la trata y la explotación puede estar sumamente complementada y potencializada con un reconocimiento del trabajo sexual como trabajo con plenas garantías, algo que no existe en el marco actual. En el Ecuador, igualmente buscar otras alternativas como son las cuotas laborales para la diversidad sexogenérica, el acceso a la educación, el acceso a la cultura. Entonces, ampliar un poco esta respuesta en términos de igualdad. De ahí otro tema que topa el informe Sombra son las familias en sus diversos tipos, y esto fue algo que se vio muy presente en lo largo de la pandemia, ya que, como decía antes, las personas, las mujeres trans fueron excluidas, y las personas en la diversidad sexogenérica en realidad fueron excluidas de los cánones de ayuda humanitaria, porque esto estaba centrado en el estereotipo de familia, mujer, familia, ¿verdad? Jefa de hogar, en esta familia conceptualizada como la conexión filial
y no respetando tampoco el artículo 67 de la Constitución, en donde se reconoce a la familia en sus diversos tipos. Entonces aquí un poco la llamada que hicimos nosotras desde Puente Solidario en esta articulación con el proyecto transgénero fue comprender que la familia se construye más allá de la afiliación, sobre todo en el caso de las trabajadoras sexuales trans que viven en casas comunitarias, que viven juntas, que dependen la una de la otra. Entonces, lo que se hizo a través de Puente Solidario ha sido un esfuerzo ininterrumpido de un año de proveer casi 10 toneladas de comida, de proveerles de cosméticos para su libertad estética, de proveerles de diversos servicios, donde el Estado las excluía por no representar un tipo de familia hegemónica. Y también creo que es importante, este tema ha estado en el debate constitucional de la Corte Constitucional, pero es importante reconocer la insuficiencia de las sentencias que existen en casos de familias diversas, como es el caso de Satia, ¿verdad? Que muchos de aquí lo conocemos, que es un caso que primero pone el foco en la reproducción asistida y también no logra la protección plena ni el amparo pleno en la representación de las maternidades en la cédula. Entonces, reconocer que la familia va más allá de la afiliación, que la reproducción asistida es una forma muchas veces elitista de ser familia y que desde abajo se va construyendo familia. Y esto también tiene mucha relación con lo que decía Luisa, de las familias diversas, de las familias que quedan cuando existe migración, ¿no? Y cómo el Estado puede proteger eso y que es una realidad que ampara tanto a las personas de la diversidad sexogenérica como a otras mujeres en sus diversidades. Finalmente, el último tema que es muy importante y está rescatado en el informe Sombra son los delitos de odio y los transfemicidios y la falta y la deficiencia de la penal y criminal en el sistema judicial ecuatoriano de realmente hacer un seguimiento, una investigación. Entonces, en el 2020 hubieron 17 transfemicidios sin sanción de los que están reportados, más o menos. Y aquí creo que es importante reconocer una cosa, ¿no? Una cosa que es que el delito de odio está tipificado en el Código Penal del Ecuador desde el 2019, pero es la aplicación la que no logra llegar a las vidas y a responder de manera ni preventiva a las situaciones de violencia que enfrentan las mujeres en sus diversidades, específicamente las mujeres trans. Entonces aquí les voy a leer una pequeña cita de un plantón que se hizo en el año 2019 de la ASO-TCT de Quito, que es una organización de trabajadoras sexuales trans, que dice, cito, la indolencia institucional nos revictimiza y nos discrimina. El transfemicidio es solo la última expresión de una sociedad y un Estado en que nuestras muertes y sobre todo nuestras vidas no les importa lo suficiente. Entonces, el transfemicidio, como dice, es la última expresión de la discriminación que viven muchas veces las trabajadoras sexuales trans en la calle por parte de la policía que no considera necesario abrir un archivo por el uso excesivo de la fuerza, que no considera necesario hacerle un seguimiento. Muchas de sus muertes ocurren también, así como nos pasa a las mujeres diversas dentro de los núcleos de familia, dentro de las relaciones de pareja. Entonces, un poco el reto aquí en la prevención y el acceso a la justicia es darle una respuesta a la impunidad judicial y también a la ausencia de políticas públicas, que es el tema con el que me gustaría terminar. Yo creo que cuando hablamos, lo que he hecho aquí un recuento histórico un poco de los amparos constitucionales a las diversidades sexogenéricas, de las leyes que existen, es que estas no han sido aterrizadas, que el Estado tiene una gran deuda histórica y que no ha podido presentarse. Hay una gran ausencia en esa necesidad de aterrizar lo que ya existe, que se ha ido generando desde los colectivos, desde las trabajadoras sexuales desde el año 84, una despenalización de la homosexualización, incluso ahora, para que se conviertan en políticas públicas reales y prácticas. Entonces es un poco lo que les quiero contar hoy día y abierta al diálogo y a las preguntas para poder profundizar. Muchísimas gracias, María Laura, por ilustrarnos en estos temas y por mostrarnos los 5 puntos evidentes y que han sido priorizados y están registrados en el informe Sombra
en relación a la situación y a los derechos de las mujeres lesbianas y las mujeres trans. Entonces, quería recordarles que hemos hecho un camino, una ruta muy importante, gracias a los aportes de Luisa, de Ariadna, de Isabel y de María Laura, que nos han hablado sobre la situación de las mujeres rurales, indígenas en este caso, la situación del tema de trata y el tema de tráfico con fines de explotación sexual. Isabel, que nos habla sobre la experiencia de las mujeres migrantes y desplazadas, y María Laura de las mujeres lesbianas y las mujeres trans. Entonces tenemos ahí un recorrido, unas historias, unas vivencias que, perdón un momentito. Me han pedido que pongan el video, que nos dejan no solamente información, nos dejan lecciones, pero también nos dejan una serie de inquietudes y de aportes. Desde este momento está abierto el foro. Si tienen, no sé si nos podemos mover levantando la mano o si quieren pedir la palabra, alguien que pueda pedir la palabra para quienes manejan la plataforma puedan abrirle, darle el micrófono. Está abierto el foro, pedirles que se centren en las preguntas, si tienen algo de aporte, que digan si es un comentario al aporte de los temas, de los 4 temas centrales que hemos visto. Y si hay una pregunta específica, indicar para qué persona, para cuál de las compañeras viene la pregunta. Así que quienes nos acompañan en este espacio, en este foro, está abierta la palabra. Tengo la mano alzada de Rosa Elena de la Benítez, entonces le voy a dar la palabra para que pueda conversar. Entonces, por favor, Gabriela, tú me ayudas en esto, ¿no? Que ¿Sí? tú les estás mirando. Muchísimas gracias. Está abierto, entonces, Rosa Elena, por favor. Ya está habilitada para hablar. No creo que nos puede ser. No sé, en el chat, mientras tanto, Patricia, no sé si le puede chequear si es que hay alguna pregunta. Ya, muy bien. Más veo comentarios. Son más comentarios que sí. Preguntas, sí. Aquí hay algo que sí. Bueno, hay algo que me parece importante decirles, si no han visto el chat, por favor, copien la dirección que muy gentil y generosamente nos ha compartido Isabel González sobre los 2 sitios que ella nos mencionó respecto a las experiencias de corredores migratorios. Ustedes, por favor, copien esos espacios de esas direcciones de las páginas web para que puedan tener esta información. Muchas gracias, Isabel. Y hay una serie de felicitaciones, una serie de comentarios también. Y no sé si vamos a tener foros, si las compañeras tienen alguna pregunta, si no es así. Entonces yo mejor les preguntaría a las compañeras si quieren hacer un último comentario que se complemente o algo que quedó suelto entre las visiones de Luisa, las de Adriana, las de Isabel y las de María Laura, como para ir cerrando. Yo podría decir, por ejemplo, si podemos hacer un comentario más general, porque hay un tema, como yo les había dicho, hay un tema que recoge múltiples situaciones de la solidaridad y los recursos que hemos empleado las mujeres, ¿no es cierto? Desde esta cuestión de Luisa, cómo nos juntamos, el tema de esto que me encantó, los vínculos solidarios radicales. Las mujeres en la trata también tienen sus explicaciones, las que son recuperadas tienen otros vínculos fuertes. María Laura también nos habló sobre los temas de el proyecto El Puente Solidario. Sin eso no hubieran salido adelante, ¿no es cierto? Hay estas experiencias. Hemos visto todas las vulnerabilidades y las vulneraciones y las deudas del Estado ecuatoriano a favor de la garantía de los derechos de las mujeres y la ausencia permanente y efectiva de las políticas públicas para la protección de estos grupos de las mujeres en las diversidades. Si hubiera algún comentario adicional de una ronda. Patricia. ¿Sí? Sí. Bueno, yo tengo apagado un ratito la cámara porque aquí tenemos mucho problema con la señal. Ya, Luisa, dale. Sí.
Yo quería, bueno, antes no terminé de exponer también, estaba como enfocándome en las cosas positivas y la capacidad de las mujeres que tenemos también de poder enfrentarnos a esta situación y a estos conflictos, diríamos, económicos que tenemos desde las realidades de las comunidades. Por ejemplo, nosotras en todos los territorios comunitarios nos hemos reactivado y hemos trabajado haciendo ferias comunitarias. Y ahí se ha reactivado la economía comunitaria y se ha podido también visibilizar el trabajo de las mujeres, que sí somos capaces, juntándonos, sí podemos enfrentar ante la pandemia, ante la crisis económica y también más. Muchas de las veces, sí, invisibilizadas, muchas de las veces no apoyadas por los gobiernos locales, no apoyadas por las autoridades de elección popular, porque no tienen voluntad política de hacer. En algunas, son muy pocas, las autoridades sí les han apoyado, pero en algunos territorios nos hemos visto en la obligación de poder crear iniciativas y hasta la actualidad en algunas comunidades todavía existen las ferias comunitarias, donde sacamos nuestros productos, donde la gente también de la ciudad se acerca a las comunidades a comprar. Yo creo que ese ha sido también un rol y un importante que hemos jugado las mujeres desde esos espacios. El otro tema, cuando se topa el tema de ver qué hacer frente a esta situación, yo sí les sigo apuntando a hacer un trabajo desde los territorios, que cojamos un ejemplo o un espacio, tal vez un espacio más conflictivo o un territorio más conflictivo donde se pueda visibilizar y se pueda ir construyendo tal vez y haciendo conocer toda la situación negativa y también toda la situación positiva que sí se puede. Yo al menos desde los territorios se ha hecho tal vez un trabajo mínimamente sin presupuesto, eso hay que poner también en consideración que muchas de las veces los dirigentes comunitarios, los dirigentes de las organizaciones, no tenemos un presupuesto tal vez para caminar. De acuerdo a nuestras condiciones económicas, caminamos, pero tampoco hay, por ejemplo, para podernos juntar o hacer un trabajo más amplio, más conjunto, de que muchas mujeres no tienen esa disposición económica, diríamos, para poderse movilizar y poder hacer un trabajo, porque yo al menos le apunto que si es que nos ponemos eh, a trabajar y a enfrentar este problema de desigualdad social entre las mujeres, yo creo que aquí hay muchas organizaciones aliadas, hay muchas fundaciones que sí, yo creo que deben tener también, como decía, tenemos que ser autocríticas también a ver qué estamos haciendo desde abajo, porque a veces, por ejemplo, los foros, los encuentros, siempre se hace en espacios grandes, diríamos, en ciudades grandes, y no se está haciendo en los territorios para de ahí ir incentivando, motivando, concientizando a nuestras compañeras mujeres para que se vayan adueñando de ese derecho que nos corresponde. Entonces yo eso quería, querida Patti, agradecer una vez más y también agradecerles a las panelistas. Yo tengo claro todo lo que hemos podido trabajar conjuntamente en el informe Sombra, pero también mencionar que nosotras como mujeres indígenas también hemos trabajado un informe Sombra de pueblos y nacionalidades, específicamente en mujeres indígenas. Entonces yo creo que igual haremos el lanzamiento, igual estaremos haciendo conocer, invitándoles también a que se sumen. Yo creo que todos los problemas son en las mismas condiciones y yo al menos sí he notado también en la ciudad que muchas de las veces las mujeres viven en mucho silencio, viven mucha violencia, viven mucha discriminación y al menos abuso, acoso sexual viven las mujeres mestizas. Yo al menos me solidarizo con ellas igual. Yo creo que eso también sí hay que seguir poniendo. A veces por el tema del moralismo, muchas compañeras son sometidas y se callan y eso al menos indigna y nos da al menos más fuerzas para poder nosotros ver estrategias y poder encaminar y ver cómo podemos solucionar estos problemas. Yo pienso y me apunto y digo que sí podemos solucionar, pero juntándonos, porque también en muchos espacios, yo así como Luisa, les puedo decir que también he vivido discriminación. El hecho de ser mujer, el hecho de ser indígena, el hecho de no tener tal vez un título, ¿no?
eso siempre, yo he sentido así en carne propia, yo he vivido, entonces yo digo, si es que desde, o sea, una dirigencia se vive eso, ¿cómo se puede esperar de las personas que muchas de las veces tienen una cerrado o son tímidas para hablar, no pueden exigir, no pueden decir lo que sienten? Entonces yo creo que desde ese lado sí tenemos que ir. Yo he ido rompiendo muchas barreras, he ido trabajando, concientizando, pero nos falta mucho y les invito y por el compromiso también que tiene, agradecerle a Rocío Rosero que nos ha abrazado en calidad de coalición de mujeres. Igual han estado muchas compañeras activistas, feministas, defensoras de derechos de las mujeres, derechos colectivos, derechos humanos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ha sido muy importante también seguirnos construyendo y haciendo notar todas las debilidades, también las fortalezas que tenemos como mujeres. Agradecerles por este espacio. Yo tengo otra ocupación, me están esperando para otra reunión, me voy a tener que retirar. Buenas tardes. Querida Luisa, muchísimas gracias por la información, por las palabras y por todo estas referencias de ejemplos del afecto que nos acabas de mostrar y por el compromiso siempre permanente desde tu espacio y desde tu realidad de mujer indígena y hermanas, como siempre has estado con el movimiento de mujeres. Yo quería decirle, no sé, Rocío, si tienes alguna cosa, pero aquí hay como dos preguntas, no hay manos alzadas, pero hay dos preguntas que están en el chat. No sé si podríamos, tanto María Laura, Isabel y Ariadna, responder, porque ¿cuál sería el futuro de esta realidad tan compleja? O sea, hay diferentes realidades, pero hablemos desde las realidades que hemos abordado, ¿no es cierto? Y además, preguntar sobre el futuro de esta realidad, una cuestión que preguntan qué indicadores, qué podrían mostrarse que se está yendo por un buen camino, además de las estadísticas, mostrar que estamos avanzando. El informe Sombra podría decir yo que ya es un avance que nos muestra las realidades, ¿no? Entonces, no sé si cuál quiere empezar, después daríamos la palabra a la Rocío, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál sería el futuro de esta realidad tan compleja? ¿Y qué hacer para mostrar algo en favor de que se está avanzando? Eso es lo que estamos pidiendo. Gracias, Pati. Yo diría algunas cosas respecto a la pregunta que se nos formula. Lo primero, me parece que, tal como dices tú, no solamente son las estadísticas, dice la pregunta. Evidentemente, una muestra es el informe Sombra, pero también otra muestra será cuando las historias que Isabel recoge en sus crónicas nos hablen de unas historias también con otras narrativas. Nosotras creemos que la situación evidentemente es severamente difícil. El contexto COVID-19 sí ha agravado las desigualdades. Lo ha mostrado María Laura, lo ha dicho Isabel, lo ha dicho Luisa, también lo hemos dicho nosotras, incluso desde el propio desconocimiento de lo que está pasando realmente con las modalidades de operación de la trata de personas en los contextos migratorios, en los contextos de encierro en casa y manejo de redes virtuales y toda la exposición digital. En lo que estábamos intentando avanzar también desde las diversidades humanas, que tal como decía María Laura, en clave no binaria, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estaba pasando allí? Y que todas esas severidades creo que las hemos sentido con muchísima profundidad quienes desde el inicio de la pandemia intentamos estar conectadas, tratando de hacer estas ayudas humanitarias frente a un Estado que no alcanza porque no nos ve, digamos. O sea, no es que no alcance per se, es que no alcanza porque no logra vernos. Entonces hay que hacernos visibles y en hacernos visibles todas las formas son necesarias. Son necesarias los sistemas de información, pero son necesarias las historias, son necesarias las imágenes, son necesarias las gráficas, el discurso político, el marco conceptual, todo lo que estamos haciendo. Y bueno, así creo que estamos construyendo el camino necesario para poder ver que este contexto no sea y se repita con la severidad que se ha repetido año tras año. Creo que además hay que valorar nuestras luchas como organizaciones de mujeres, como feministas, como transfeministas, desde los feminismos diversos, todas, porque creo que sí hemos logrado visibilizar y desnaturalizar, aunque sabemos que
por arriba, como dicen los sociólogos, y ahorita que coge la palabra la Rocío, desde arriba las cosas son mucho más difíciles, pero desde abajo estamos muy sostenidas desde nuestras sororidades y nuestras comprensiones comunes sobre estos contextos complejos, como nos dice la pregunta. Eso diría yo, Patti. Muchas gracias. Gracias, querida Ariadna. Isabel, ¿tienes algún comentario para esta pregunta desde lo que serían las mujeres en la movilidad? ¿Cuál sería el futuro de esta realidad? Ariadna ya nos dijo que hay cosas ejemplares que pueden salir de los espacios de los testimonios, de las historias, ¿no? Ejemplificadoras. Dejamos la palabra, Isabel, por favor. Gracias, Patricia. Sí, estoy de acuerdo con Ariadna en no solamente visibilizar, sino también disputar el sentido de esas representaciones, de esas visibilizaciones, ¿no? De esos datos que a veces parecen como muy unificados o que le quitan incluso eso, como la personalización a esas historias, ¿no? Por eso es importante, como decía Ariadna, que hayan datos, pero también hayan testimonios y hayan prácticas solidarias, radicales, hayan prácticas de agremiación, por ejemplo. Hay una experiencia muy interesante que registró la compañera Belén Valencia dentro del archivo 2, del archivo de las caminantes, y es como Julie Ramírez está organizándose, ella es representante de las Riders de Globo, de las mujeres migrantes venezolanas que han llevado los domicilios durante toda la pandemia, que han expuesto sus vidas, que han expuesto sus cuerpos, que han sido explotadas, que han sido atropelladas, ¿no? Durante el último año. Y creo que es muy importante justamente reconocer que las mujeres migrantes a las que a veces se les exige sometimiento, silencio, agradecimiento por estar en un país extranjero, bajar la cabeza, ahí hay algo que se está movilizando y que es muy interesante y es la agencia, ¿no? La agencia de las mujeres migrantes para también exigir sus derechos. Y por otro lado, también están estas prácticas solidarias como las de Carmen en el Juncal, las de Sorelis en Quito, que han abierto sus casas de manera genuina, por su propia voluntad, sin apoyo estatal, incluso con denominaciones muy absurdas como hostales, ¿no? Como si lucraran del asunto, o como si fuera como algo tan extraño que merece reportajes y tal, pero no merece, por ejemplo, destinar recursos, sabiendo que está cumpliendo, por ejemplo, la función del Estado, ¿no? La casa de Carmen Carcelén lleva más de 2 años abierta para los caminantes y las caminantes, y Carmen incluso destina de su comida, ¿no? Todavía para poder sostener lo que sucede en esos lugares. Entonces, es difícil, pero al mismo tiempo creo que es como, son ejercicios que nos interpelan, ¿no? Como en medio de la crisis, cuando todo se cierra, estas mujeres están abriendo sus casas, están abriendo su hospitalidad, están teniendo unas prácticas solidarias que son contrarias a todo el discurso estatal, ¿no? A todo el discurso de cierre, de criminalización, de miedo. Y creo que ahí también hay una potencia y hay como una luz, si se quiere, ¿no? Por donde empezar también como a seguir y continuar acciones. Tenemos una pregunta, perdón, que no quisiera que se queden sin contestar. Y me parece que también es para María Laura, que ahorita nos iba a intervenir. Dice, en el inicio mencionaste el legado del feminismo autónomo y transfeminismo que tiene el Ecuador. ¿Cómo crees que medidas como el requerimiento de 2 testigos, el condicionamiento de la salud transicional y la discriminación y el desalojo de las trabajadoras sexuales transautónomas vulnera estos precedentes autónomos característicos de estos 2 feminismos? ¿Cómo se posiciona el transfeminismo frente a esta exclusión, pero principalmente frente a la normalización que implican estas normas? Gracias por la pregunta. Me parece que es Fabián Tello. Muchas gracias. Y voy a aprovechar para responder un poco
a ambas preguntas que en mi caso siento que se interrelacionan. Y creo que un poco lo que yo decía de esta suerte de hacer un ejercicio histórico cuando leemos la situación actual de violencia y de discriminación es mirar hacia el pasado, ¿verdad? Mirar hacia lo histórico, hacia lo que hemos avanzado y lo que existe, cuáles son las bases que tenemos actualmente para poder pensar y crear este futuro que, como decía Luisa, y nosotras desde la Corporación Humanos nos adherimos firmemente a esa convicción política de que la justicia, la reparación, la transformación, la igualdad no viene desde arriba, sino que hay que construirla desde abajo, y desde abajo también significa mirar a cómo las mujeres en sus diversidades, la diversidad sociogenérica, las mujeres trabajadoras sexuales trans, han vivido un abandono del Estado desde antes de la pandemia del COVID y han estado en una situación de crisis exacerbada ahora actualmente por la situación de la emergencia sanitaria. Pero ¿cómo ellas qué herramientas de supervivencia, qué estrategias autónomas han ido generando en esa supervivencia, en ese estar ahí en choque con el Estado, con la policía? Creo que ahí también es donde tenemos que ver, entonces, ver los logros de los feminismos, ver qué hemos llegado, cuáles son los marcos legales, porque como decían las compañeras de la OTCT Quito, formalmente el Estado ya no puede no verlas, ya no puede no reconocerlas. Entonces, el Estado lo que está haciendo es decidiendo no verlas. Y ahí yo comparto también lo que decía Isabel, de que hay que disputar las representaciones del Estado, hay que problematizarlas y hay que darles un giro, ¿verdad? Si el Estado quiere representaciones de víctimas, entonces lo reinterpretamos justamente, como decía Fabián, desde una línea política autónoma, ¿verdad? Si el Estado quiere personas trans que solo puedan ser reconocidas si se adhieren a uno de los dos binarios, entonces lo vamos cuestionando y vamos también parándonos y decir, ok, ¿qué nos dice la Corte Constitucional? Pero cómo eso es insuficiente, cómo eso solo aplica a ciertas realidades de personas transexuales y cómo vamos deconstruyendo los discursos de sufrimiento, los discursos patologizantes, los discursos que excluyen, ¿no? Que marginalicen. Entonces creo que está ahí, ¿no? En mirar hacia el pasado y en disputar las representaciones. Llega un poco la pregunta de Fabián, ¿verdad? O sea, tenemos por un lado la exclusión de las personas trans, de las personas no binarias, de la diversidad sexogenérica, que ha sido una exclusión histórica, pero claro, tampoco se puede resolver con que el Estado venga y ponga una norma o ponga un requisito normalizante para que pueda ser entonces reconocido como persona, como atropellando completamente los reconocimientos legales y las protecciones de sus derechos amparados por la Constitución. Entonces, ahí vemos cómo en la práctica realmente es contradictorio, pero también de nuevo creo que desde el feminismo autónomo, desde el transfeminismo, es mantenerse esa lucidez clara hacia la construcción del futuro, haciendo este recorrido histórico, pero también claro que la apuesta es por la autonomía, por construir política pública clara y desde abajo que tome en cuenta las voces y las experiencias de las personas que viven las discriminaciones, que viven las violencias y que no sean aplicadas en el vacío. Hay mucho más que responder a las dos preguntas, pero por ahí me quedo por ahora. Muchas gracias, María Laura, muchas gracias, Adriana e Isabel. Y Luisa, yo de mi parte les agradezco inmensamente por su participación, su espacio, sus aportes, nos han dejado un montón de enseñanzas, sabidurías, cosas como para discutir, como para seguir trabajando. Estamos en esta lógica de seguir avanzando frente a todos los retrocesos, pero también frente a las carencias que siempre han sido de por vida históricas para nuestros temas de nuestros derechos en toda la gama de las realidades. De mi parte, yo agradezco muchísimo a la Coalición Nacional de Mujeres que me haya invitado a ser parte de esta moderación y pasaría la palabra a nuestra querida compañera Rocío Rosero para que ella pueda dar por cerrado este evento, agradeciéndoles por la calidad, agradeciéndoles por los aportes y agradeciéndoles por toda su generosidad en este espacio que ha sido de una profundidad bastante
no solamente en los ámbitos de que nos ha llegado, no solamente en el conocimiento, sino también en las partes afectivas, en los temas afectivos. Eso sería, y muchísimas gracias, Rocío. Entonces te paso la palabra. Gracias, mi Rocío. querida Pati. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Te escuchamos. Sí, sí. Ya. Yo les agradezco infinitamente a las compañeras que han participado esta tarde, a Luisa, a María Laura, a Ariadna y a ti también, Pati. Igual que los demás foros, nos han mostrado la calidad de reflexión y de trabajo que hicimos durante todo el año, durante todo el periodo de la pandemia, superando todas las vicisitudes, todas las dificultades, incluso acomodándonos a los horarios y a las formas de acopiar los testimonios, las informaciones. Creo que logramos presentar un muy buen informe al Comité CEDAW. Y ahora tenemos un libro que está trabajado, que ha sido editado de manera conjunta con el Centro de Publicaciones de la PUCE. Hemos recibido un maravilloso apoyo de la Facultad de Economía de la Universidad Católica y de la Red de Investigadoras en Ciencias Sociales. Este trabajo que hemos hecho del informe ha sido un trabajo pionero, importantísimo, sustantivo, que nos deja grandes lecciones. Este periodo de marzo, con las jornadas de las mujeres y las niñas, hemos visto precisamente la riqueza de nuestro trabajo, de nuestros avances, pero también, como ustedes lo han dicho ahora durante todo el foro, las vicisitudes, la pena, el dolor, el sufrimiento por las discriminaciones, desigualdades y violencias de las mujeres diversas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Precisamente el haber culminado de esta manera el informe Sombra nos permitió avanzar al equipo de coordinación del informe Sombra con nuestras compañeras Paquita, Lisi, Valesca, hacer un trabajo de formulación, pasar a recoger y hacer la formulación de las demandas de las mujeres, actualizar la agenda de las mujeres, y esto nos ha permitido 2 agendas, en realidad 3, una agenda que se llama Nuestras Demandas, Nuestros Derechos, que está en la página web de la coalición, una segunda agenda sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, que también está en la página web de coalición, y en tercer lugar una agenda legislativa. Y muy importante que a partir de todo este proceso de construcción, de debate, de diálogo político incluso con algunos actores de la institucionalidad, como los asambleístas, varias de nuestras compañeras, de nuestros grupos de trabajo, están en el activismo de la incidencia para la formulación de nueva legislación y política pública. Y esto nos ha permitido plantearnos algo que hoy día hemos lanzado. En realidad estamos viendo que no nos sirve tener avances, que no hay avances, si es que tenemos una ley que está en un archivo sin financiamiento, sin una institucionalidad sólida. Y por eso nos hemos propuesto un pacto político, un pacto fiscal, que está orientado precisamente a llamar la atención de los candidatos, del nuevo ejecutivo, digamos, en buenas cuentas, la importancia que tiene la inversión fiscal en la prevención de la violencia como una condición, la violencia contra las mujeres y las niñas de manera clara y contundente, como una condición sine qua non del desarrollo, de la igualdad y de la paz en el país. Es complejo, es difícil, los oídos no siempre están atentos. Hemos tenido, digamos, algunas reacciones y nos preocupa sobremanera que las reacciones no se encuadran en lo que nosotras aspiraríamos como feministas diversas de todas las vertientes y corrientes
del movimiento en el país. Nosotras quisiéramos que las formas de hacer política y de gobernar este país sufrieran un verdadero cambio, dieran un vuelco, dejaran de una vez por todas el populismo, la agresión patriarcal, lo que hemos visto en estos últimos días en el debate presidencial, el enfrentamiento de dos personajes simbolizando al patriarcado de manera muy clara, nos hacen ver lo difícil que todavía es el camino en la transformación de la política y de la democracia. Y en este sentido, nosotras pensamos que los retos siguen pendientes, siguen allí. Nuestra agenda está más que nunca vigente, más clara, más contundente, quizás más completa, porque hemos logrado durante tantos años de trabajo, como lo han dicho ustedes aquí en los diferentes ámbitos, estamos dando pasos, hemos avanzado, nos hemos juntado y sí, juntas somos más, hemos crecido y estamos en un momento muy importante porque la posibilidad de un nuevo gobierno nos permite plantear un pacto fiscal que involucra no solo al Ejecutivo, sino también a todas las funciones del Estado. La violencia, las discriminaciones y violencias contra las mujeres y las niñas no pueden seguir de la misma manera. Necesitamos dar un vuelco como sociedad, como país, como cultura, en la política. Necesitamos un nuevo momento para la democracia, para la participación paritaria. Nuestro horizonte, decimos nosotras, siempre es la democracia paritaria. Ha sido difícil el paso hacia la paridad, al menos en las elecciones para asambleístas. Nos quedamos con un punto menos que en el periodo anterior, 37%. El Ejecutivo tiene cada vez menos mujeres en cargos de ministras. Son cada vez menos mujeres las que están en los niveles de decisión en el aparato público. Y es un gran reto para todas nosotras seguir señalando con absoluta firmeza y claridad los retos que tenemos como país. Este no es un tema de las mujeres únicamente. Este es un tema que nos atañe a todos y a todas, al modelo político, al modelo extractivista que está en los estertores de su agotamiento, pero que reproduce las violencias estructurales y que reproduce decisiones políticas que son perversas. No es posible pagar tal cantidad de recursos de deuda pública, 4.600 millones de dólares, y asignar el 1%, el equivalente al 1%, para atender a las víctimas de violencia, 4,5 millones, según el informe de la Secretaría de Derechos Humanos. Estas son las cosas que no podemos seguir tolerando como mujeres, como movimiento social y como sociedad ecuatoriana. La dignidad y la vida de las mujeres tiene una importancia fundamental, que es, por un lado, la necesidad del respeto y la garantía de nuestros derechos humanos, pero también de nuestra capacidad de desarrollo productivo y de lo que podemos y contribuimos cotidianamente con nuestro trabajo y con nuestra participación en todos los niveles de la sociedad. Así que creo que estamos camino a una nueva coyuntura. Yo espero, vamos a seguir llamando las puertas, llamando la atención. Vamos a seguir acopiando información, pensamiento, diálogo entre nosotras y diálogo político en todos los niveles que sea necesario. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica, a la Facultad de Economía, en la persona del decano de la Facultad de Economía, también a Francisca Granda, quien ha sido nuestro enlace para hacer todos estos eventos, a la red de investigadoras en ciencias sociales, a todas nuestras compañeras de las 14 organizaciones
de la Coalición Nacional de Mujeres, a nuestras queridas invitadas que han participado en la tarea, que son 42 representantes de 42 ONGs y organizaciones sociales de mujeres las que han participado en el informe Sombra. En total, creemos que hemos construido un capital social y político muy importante y que juntas debemos seguir adelante. Muchísimas gracias y buenas noches.